Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de agosto del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él les dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos por parte de nuestro Señor otra demostración de su plena autoridad sobre todo lo creado, de lo cual es autor. Naturalmente, todo fue hecho por la palabra. El cielo, la tierra, el mar. Una de las figuras que adjudicamos al mar y al sentido del mar, sobre todo cuando está embravecido y los vientos encrespan las olas, es un poco lo que es el mundo, digamos. A veces, muchas veces, no a veces, las olas de este mundo están encrespadas y generan dificultades serias, adicionales, sobre todo aquellos que transitan las aguas. Pero fíjense, acá Jesús despide a los suyos para que les manda a ir a la otra orilla, ¿no es cierto? Y bueno, se embarcan ellos y Jesús queda solo orando, toda la noche orando. La oración del Señor es a favor de todos nosotros, de los suyos, de los discípulos, de toda la humanidad, por la cual el Señor va a hacer el sacrificio absoluto. Orando, hablando con el Padre, confiando siempre en el amor y la autoridad plena del Padre. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacían los discípulos? Y viajaban en la barca, pero parece que aquí también se encresparon las olas, soplaron los vientos, y los vientos hicieron temer a los discípulos. Cualquiera que haya embarcado en alguna circunstancia y ve cómo el mar se embravece y cómo se pone en riesgo la navegación, bueno, lo que siente inmediatamente, muy humana cosa, es miedo. Y lo que sintieron los discípulos de Jesús fue miedo. Claro, usted me dirá, sí, el Señor no iba con ellos. Es diferente. Cuando el Señor va con ellos, la seguridad es absoluta. Aquí estaban ellos solos en la barca.
Sin el Señor nada podemos hacer, hermanos. Todo lo podemos unidos a Él. Y de repente, aparece Jesús caminando sobre las aguas, dirigiéndose hacia a la barca. Claro, cuando lo vieron, temieron, se asustaron. ¿Usted vio alguna vez un hombre caminando sobre las aguas? Bueno, es una cosa insólita, ¿no es cierto? Y tuvieron miedo. ¿Y cuál es la palabra de Jesús en estos casos? Digamos, ¿siempre es la misma palabra? Sí. No teman, yo soy. Ahí está, ¿ve? El que es afirma el ser. Lo afirma en Él, lo afirma en todos aquellos que le creen. Yo soy. Y yo soy para que ustedes sean en mí. Para eso estoy. Para eso estoy mostrando la autoridad sobre las aguas que los hacen temblar, que los asustan. Sobre cualquier dificultad que padezcan mientras están en este tránsito por este mundo, aparece el miedo. Porque soplan los vientos, así como los vientos agitan las aguas, así hay espíritus también, tipificados por estos vientos, que no son para la vida precisamente, sino son los que generan dificultades que muchas veces tenemos. Entonces, frente a esos espíritus, a esos vientos contrarios a una buena navegación, que quieren impedir que lleguemos a la meta, al objetivo fijado, podemos sentir inseguridad, podemos sentir miedo, podemos sentir necesidades que de otra manera quizá no aparecen. Pero el que aparece es el Señor. El Señor sabe lo que está pasando. Y el Señor lo primero que nos dice es no teman. Donde hay amor no hay temor, hermanos. Donde hay amor a Dios hay cumplimiento de la palabra de Dios. Y ahí desaparece y es superado todo temor, todo humano temor. Yo soy. Y ahí aparece Pedro. Fíjese una vez más, Pedro, ¿no es cierto?, toma la iniciativa en el seno del grupo apostólico. ¿Qué le dice a Jesús? Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Tiene toda la autoridad el Señor. ¿Qué le dice entonces el Señor a Pedro? Ven, Pedro. Fíjese, la orden es del Señor. Si usted tiene absoluta confianza en el Señor de la vida, usted cumple la orden inmediatamente. Si usted le cree al Señor, usted escucha y obra su palabra. Hace como Él les dice. Ven, le dice a Pedro. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se dirige, baja al agua y comienza a caminar. Pero hay una diferencia, ¿no es cierto? El Señor camina con la plena autoridad del que la tiene, con la plena autoridad del que quiere hacer a sus discípulos a imagen y semejanza suya, sin temores, plenos de amor. Pero Pedro parece que todavía no llega, ¿no es cierto?, a ese nivel de fe, porque ve que se está hundiendo. ¿Caminaría con seguridad Pedro, con absoluta confianza en el Señor que le dice ven? ¿O había en él humanos temores? Y esos humanos temores que tantas veces afloran en nosotros, que nos hacen dudar, la duda no es propia de la fe, entonces nos hacen hundirnos. A veces frente a dificultades graves y a veces frente a pequeñas dificultades también. Entonces, ¿qué hace Pedro cuando ve que se hunde, que las aguas lo devoran? Señor, sálvame, que me hundo. Acude al Señor, al único que puede sacarlo de la dificultad. Y el Señor lo toma de la mano. ¿Cuántas veces el Señor nos toma de la mano y nos saca del problema, nos saca de la dificultad? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Ves? ¿Por qué dudamos tantas veces, hermano? En cuanto aparece la duda, uno dirá desaparece la fe y por lo menos flaquea la fe en nosotros. Y entonces dijimos, lo que es de duda no es de fe, es de pecado entonces.
¿Por qué dudó? Y porque todavía no tenía suficiente fe. Hay que tener una plena fe en el Señor para confiar en que el Señor, más allá de la gravedad o no de la dificultad que experimentamos, nos quita de esa dificultad. Y lo hace con extrema seguridad y genera en nosotros también la extrema seguridad. Lo saca del agua, suben a la barca. Entonces cuando suben a la barca, cuando están en la barca, ¿qué pasa? Las aguas se tranquilizan, los vientos se tranquilizan. Está el Señor en la barca ahora. Fuera el temor, fuera todo aquello que les hace dudar. Está el Señor de la vida. En la barca está navegando la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Y está la cabeza con ellos. Y ahora la seguridad es plena, es absoluta. Claro, ¿cuántas veces, hermanos? El Señor ya nos advirtió que en el mundo tendríamos dificultades. Sí, claro, siempre tenemos dificultades. Y siempre que en nosotros flaquee la fe y nuestra confianza en el Señor no sea absoluta, bueno, van a aparecer esas grietas, esas brechas en nuestra persona interior que hace que, bueno, que nos hundamos. Pero el Señor nos saca de la dificultad. Tiene que apelar al Señor. Apelamos siempre al Señor, a través de la oración, a través de la invocación del nombre, a través de la confianza y de la fe en Él, porque lo que nos salva es la fe en el Señor, no nuestras propias fuerzas, no nuestras propias, entre comillas, seguridades. Y el Señor lo quita a Pedro de la dificultad y en Pedro a todos nosotros. Recuerde, cuando usted experimenta alguna dificultad de estas características, apele al Señor. El Señor siempre está atento a usted, mucho más atento de lo que estamos nosotros a Él. Y entonces otra vez usted a subir a la barca, a volver a la iglesia, a volver a la comunidad, a volver al grupo cristiano, aquel que es el cuerpo de Cristo. Ahí está la plenitud. Ahí usted viaja seguro. Sabe que delante suyo va aquel que lo lleva por caminos seguros y a los lugares definitivos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, ahorita me hiciste recordar a mi mamá, que en gloria de Dios esté, porque ella decía en su sencillez, siempre hay que estar con el Jesús en la boca. La boca habla de lo que hay en el corazón. Y cuando nosotros tenemos en el corazón a Jesús, eso nos da la fuerza, la fortaleza en cualquier circunstancia para salir adelante. Muchas veces este mundo nos deslumbra con sus luces y nos hace olvidar que el que todo lo puede es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos aumente la fe para siempre seguir adelante, proclamando su palabra, haciendo su voluntad, que es amarle y amar al prójimo como a uno mismo. Así es, Patricia. Amar al Señor por sobre todas las cosas y al otro, al prójimo, como a uno mismo. El amor es el vínculo de la vida. El amor es la vida. El amor es todo lo que Dios nos da. Y dándonos el amor, su amor en nosotros, nos da toda plenitud, toda felicidad. La esperanza se potencia, la fe crece, el paso se acelera y la llegada se hace segura y confiada. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de paz, tu espíritu de fe, tu espíritu de seguridad. Ese espíritu, Señor, que nos hace caminar confiadamente rumbo a la plenitud de la meta que es la vida misma en nosotros. Y allá vamos, Señor, confiando absolutamente en ti.
y en tu nombre, el cual invocamos siempre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.